La mujer rusa en la playa de Salou, Tarragona. Nunca he creído realmente en esas historias de fantasmas que la gente cuenta. Crecí escuchando a mi padre decir que todo tiene una explicación, que el ser humano ve lo que quiere ver, que el miedo distorsiona la realidad. Él siempre fue muy sensato, el tipo de persona que no se impresiona fácilmente. Precisamente por eso, lo que me dijo aquella noche me dejó una profunda impresión. Trabajaba en un hotel en Salou, muy cerca de la playa. Yo era responsable de una parte del mantenimiento y, de vez en cuando, acababa quedándome allí hasta tarde. Una de esas noches, él y dos compañeros decidieron sentarse en la arena un rato después del trabajo, simplemente para conversar y escuchar el sonido del mar. Todo estaba en calma. El sonido de las olas era casi hipnótico y solo se veía el tenue resplandor de las farolas en la orilla iluminando la arena. Fue entonces cuando vieron a una mujer caminando cerca de las rocas, sosteniendo la mano de un niño pequeño, que debía tener como máximo unos 2 años. La mujer era muy hermosa, de rasgos delicados y cabello rubio. Vestía un vestido largo y caminaba descalza. Mi padre dijo que la había visto otras veces, siempre al final de la tarde, paseando con el niño. Pero esa noche, algo era extraño. Ella estaba escalando una zona rocosa que cualquiera allí sabía que era peligrosa. Una de sus amigas incluso se levantó para advertirle, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, oyó un grito que le heló la sangre. La mujer ahora estaba sola, gritando algo en ruso y mirando desesperadamente hacia el mar, como si su hijo se hubiera caído, y entonces, de la nada, se arrojó al agua. Corrieron hasta el borde del agua sin pensarlo 2 veces. Mi padre todavía recuerda la sensación de su corazón acelerado, sus pies hundiéndose en la arena mojada mientras la llamaban. Pero cuando se acercaron a la orilla, no había señales ni de la mujer ni del niño. Solo las olas rompiendo con fuerza y un vacío imposible de aceptar. Llamaron a la policía, buscaron con linternas, perros, buzos. Nada. No se encontró a nadie esa noche ni al día siguiente. No había ningún registro de esa mujer en el hotel, nadie que encajara con la descripción, ninguna desaparición reportada que coincidiera con lo sucedido. Parecía como si ella y el niño simplemente hubieran desaparecido del mundo, sin dejar rastro. Con el tiempo, el tema se fue enfriando, como todo aquello que no podemos entender. Pero de vez en cuando, alguien del hotel o del barrio decía haber visto a una mujer parecida caminando sola por la playa, siempre cerca de ese mismo sitio, sobre las rocas. Mi padre no le prestó mucha atención, sobre todo porque él mismo ya dudaba de su propio recuerdo de aquel día. Pensé que el shock había distorsionado su percepción, que tal vez la mujer simplemente se había ido y ellos habían imaginado el resto. Pero eso cambió años después. Una noche en que salió tarde del trabajo, alrededor de las 3 de la mañana, la playa estaba vacía. Solo se oía el sonido del mar de fondo y las tenues luces de las farolas meciéndose con el viento. Me dijo que primero sintió una incomodidad, como una presión en el pecho, antes incluso de ver algo. Cuando miró la arena, allí estaba ella, la misma mujer, el mismo vestido fluido, los mismos pasos lentos, pero lo que más le daba escalofríos era el niño. Él también estaba allí, exactamente igual, del mismo tamaño, como si no hubiera pasado un día, y todo empezó a suceder exactamente como la última vez. Caminó hasta las rocas, trepó con cuidado y miró hacia el mar. La misma secuencia, como si se tratase de una cinta rebobinada. Mi padre dijo que estaba paralizado. Sabía lo que vendría después. Sabía el grito que vendría, pero aún así, cuando sucedió, sintió que todo su cuerpo se enfriaba. Ella gritó exactamente lo mismo, en ruso. El sonido era el mismo, las palabras, el tono de desesperación, y luego, igual que antes, se arrojó al mar, desapareciendo
Nuevamente, solo que esta vez mi padre no huyó. Se quedó allí, mirando fijamente, tratando de averiguar qué diablos estaba viendo. Cuando la espuma del mar se calmó, esperó unos minutos más, pero no apareció nadie más. Se fue a casa en silencio y me lo contó recién meses después, casi disculpándose por parecer loco. Pero juro que no estaba loco. Había algo en su forma de hablar, en sus ojos, como si todavía estuviera estancado en ese momento, tratando de encontrar lógica en lo imposible. Después evitó pasar por esa parte de la playa. Y lo entiendo, porque lo más curioso de todo es que, con el tiempo, otras personas empezaron a reportar el mismo tipo de cosas. Siempre de noche, siempre una mujer rubia con un niño pequeño, siempre cerca de las rocas. Algunos dijeron que caminaba en silencio, otros dijeron que miraba hacia el mar como si estuviera esperando algo, pero siempre solo. Nadie se acercó lo suficiente para hablar con ella. Era como si algo los detuviera, como si esa escena no estuviera destinada a ser interrumpida. Un ciclo repetido de dolor que nadie podía explicar ni detener. Lo más extraño es que, aparte de mi padre y algunos empleados mayores, nadie conocía la historia original. La mujer desaparecida, el grito, el mar. Entonces, ¿cómo es que tanta gente empezó a describir la misma figura con los mismos detalles años después? Me da escalofríos hasta el día de hoy. Parece que la tragedia dejó una cicatriz en el lugar, como si la desesperación de aquella madre hubiera quedado atrapada allí, girando en el tiempo, reviviendo la misma noche interminable. Y lo peor de todo es saber que si vas allí una mañana podrás verlo con tus propios ojos. Pero si lo ves, sabrás que no hay nada que puedas hacer, porque eso ya pasó y sigue sucediendo. Yo mismo evito pasar por Salou. He intentado volver allí varias veces, pero no puedo. Mi padre ya falleció. Y solo después de su muerte me sentí cómodo compartiendo esta historia. Siempre tenía miedo de que la gente pensara que lo estaba inventando o que estaba loco, pero sé que lo que vio era real, porque nadie inventa algo así con tanto detalle, con tanto dolor en los ojos, y porque a día de hoy, de vez en cuando, alguien publica alguna foto mal iluminada de la playa de Salou de noche. Y juro que en alguna de ellas aparece una silueta femenina, de pie cerca de las rocas. Solo. Espera. La habitación cerrada del hostal en Barcelona. Normalmente no soy el tipo de persona que se impresiona fácilmente con ruidos o historias de lugares encantados. Me he alojado en muchos hostales baratos cuando viajo sola, principalmente por el precio. Y siempre he escuchado historias extrañas que terminaban siendo tuberías haciendo ruido, vecinos peleando o gente borracha. Pero hubo una noche en un hostal de Barcelona que me hizo reconsiderar esa idea. Era un lugar llamado Pere Tarrés, bastante conocido entre los mochileros, cerca de Diagonal. Ya había pasado unos días allí con amigos, pero ese día decidí relajarme y descansar. Todos salieron a beber excepto yo y un chico que había llegado esa tarde, que se llamaba Pablo. Buena gente, tranquila, parecía muy cansada. Terminamos hablando un poco, intercambiando ideas sobre viajes y lugares que ya habíamos estado, hasta que de repente me preguntó si alguna vez había oído hablar de cosas raras que sucedían en ese albergue. Me reí pensando que era una broma, pero él hablaba en serio. Dijo que era su segunda vez allí y que la primera vez que experimentó algo que no pudo olvidar hasta el día de hoy. Dijo que el edificio parecía vacío, pero que podía oír risas de niños que venían del pasillo a altas horas de la noche, voces delgadas, algo lejanas, como si estuvieran jugando. Incluso bromeé diciendo que quizá eran niños, pero él meneó la cabeza y dijo que lo extraño era otra cosa. Vio a una niña parada en la puerta de una habitación cercana a la suya, pero cuando fue a mirar más de cerca, no había nadie más allí. Pablo dijo que esa
Noche, incluso después de ver a la niña, intentó dormir. Se subió a la litera de arriba, pero tenía esa mala sensación, como cuando sientes que alguien te está observando. La habitación estaba completamente oscura, con solo un punto de luz proveniente del pasillo debajo de la puerta. Estaba casi quedándose dormido cuando sintió que la cama se movía. Al principio pensó que era solo una impresión, pero luego lo sintió de nuevo, como si alguien hubiera subido allí con él, y entonces sintió unas manos tirando de la sábana, lentamente, y luego como si intentaran sacarlo de la cama. Se congeló. Dijo que no podía moverse ni gritar, simplemente se quedó allí con el cuerpo rígido, sintiendo esas manos tratando de arrastrarlo hacia el costado de la cama, como si algo quisiera sacarlo de allí. Después de unos segundos, logró liberarse y saltó de la cama. Encendió inmediatamente la linterna de su móvil, pero no había nadie en la habitación. El lugar era el mismo, todo estaba tranquilo. Pero él jura que la litera de abajo estaba cálida, como si alguien acabara de salir de allí. Y el detalle, él era el único huésped en esa habitación esa noche. Bajó al vestíbulo, nervioso, y le contó todo a la recepcionista que estaba de turno. Cuando le dijo el número de la habitación donde creía haber visto a la niña, que era la habitación 217, dijo, la mujer palideció al instante. Ella lo miró con expresión tensa, cogió una radio y llamó a alguien del equipo de mantenimiento para que subiera con ella. Fueron a la habitación 217 y allí encontraron la puerta cerrada y con llave desde dentro. Forzaron el pomo de la puerta. Llamaron, pero nadie respondió, hasta que el de mantenimiento logró abrirlo con una llave maestra. Y entonces vino la parte más extraña. La habitación estaba completamente vacía. No hay nadie dentro, no hay señales de entrada forzada, no hay ventanas abiertas. Solo un olor pesado en el aire, una sensación sofocante, como si la habitación hubiera estado ocupada hasta minutos antes. Y sin embargo era imposible que alguien hubiera cerrado la puerta desde dentro y hubiera salido sin ser visto. Pablo dijo que la recepcionista simplemente dijo, otra vez no, y se fue sin explicar nada más. La noche que me contó todo esto, tuve ese mal presentimiento. ¿Sabes cuando la historia es tan específica que no parece inventada? Y había algo en la forma en que lo contó que no parecía como si alguien estuviera buscando atención. Habló suavemente, mirando a su alrededor, como si todavía lo estuviera siguiendo, y entonces llegó el detalle que más me impactó. La recepcionista esa noche era la misma que me describió la primera vez. La misma cara, la misma voz. Incluso nos miró un poco extraño cuando nos cruzamos en el pasillo, como si supiera que estábamos hablando de esa habitación. Pensé en preguntar, pero la verdad es que me quedé congelada. Tenía mucho miedo de la respuesta. Esa noche, cuando me fui a la cama, seguí escuchando cada pequeño ruido. Habitación con Pablo y otras 2 literas vacías. A cierta hora de la madrugada, oí como si fueran pasos en el pasillo, leves, casi como si fuera un niño caminando descalzo. Pensé en levantarme, pero me quedé congelado. Me obligué a creer que era alguien que iba al baño, aunque nadie había entrado ni salido de la habitación. Pero luego oí algo peor. Risas. Risas rápidas y agudas como de niños jugando. El sonido parecía venir de detrás de la puerta, como si estuvieran justo al lado. Miré a Pablo y él ya estaba despierto mirándome, blanco como una sábana. No dijimos nada, simplemente nos quedamos allí, cada uno tratando de fingir que no estaba sucediendo. Apenas dormí en absoluto. Cuando amaneció, fui el primero en levantarme. No le dije nada a nadie y me fui el mismo día. Pablo también se fue. Y ni siquiera nos despedimos como es debido. Fue como si hubiéramos llegado a un acuerdo tácito de que lo que pasara allí se quedaría allí. Hasta el día de hoy, no sé si aquello fue algo
sobrenatural, algún tipo de mala energía atrapada en ese lugar, o si fue solo una sugerencia, la influencia de una historia contada en el momento equivocado. Pero lo extraño es que lo sentí en mi cuerpo, en el aire, en el silencio de esa habitación. No fue solo imaginación. Años después, intenté investigar algo sobre el albergue para ver si tenía alguna historia antigua, pero nunca encontré nada concreto. Solo unas pocas publicaciones en foros anónimos de personas que decían que se habían alojado allí y habían sentido algo extraño en ciertas habitaciones, especialmente por la noche. Pero nadie dijo nombres ni números de habitaciones. Todo era muy vago, como si nadie quisiera realmente tocar el tema, quizás por miedo, quizás porque, como yo, prefieren hacer como si solo fuera una experiencia mal explicada, algo que guardamos en una parte de nuestra mente y tratamos de olvidar. Pero de vez en cuando estoy de viaje y veo pasillos de hostales mal iluminados o habitaciones muy silenciosas, ese recuerdo vuelve, y recuerdo la risa. Recuerdo la cara de Pablo mirándome en la oscuridad. Recuerdo a la recepcionista y esa forma extraña en que nos miraba. Y me pregunto si eso todavía ocurre hoy en la habitación 217, y si alguien nuevo, sin saber nada, está durmiendo allí en este mismo momento. Quizás sentir las mismas manos tirando de la sábana. Quizás escuche la misma risa.